Familias enteras entraron a un parque acuático buscando un día de diversión inofensiva, la atracción más segura, la más tranquila, la que nadie cuestiona. Un niño de 10 años murió decapitado frente a sus padres. Un niño de 4 años se ahogó rodeado de gente en pocos pies de agua. Una abuela se hundió en el río más lento del parque, mientras sus hijas la veían desaparecer. Y esto no fue mala suerte. Es un patrón que los parques acuáticos más grandes de Estados Unidos conocían y decidieron ignorar para no pagar. Estos son los 6 casos más indignantes de negligencia en parques acuáticos y los millones que tuvieron que pagar cuando ya era demasiado tarde. Número 6. Linda Forbes. Linda Forbes tenía 64 años, era abuela, tenía nietos que la esperaban en casa y ese 5 de septiembre de 2011 solo quería pasar un día tranquilo en el Lazy River de Six Flags Hurricane Harbor en Texas. Sus hijas, Melinda y Michelle, estaban con ella, riendo, disfrutando del agua tibia que corría lenta bajo el sol de Texas. Nadie esperaba que ese río, diseñado para relajar a los visitantes, se convirtiera en la última imagen que sus hijas tendrían de su madre con vida. En algún momento, Linda empezó a hundirse. El agua no era profunda. La corriente no era fuerte, pero según la demanda de la familia, los empleados del parque no reaccionaron a tiempo. No hubo un rescate inmediato. No hubo la urgencia que la situación exigía. Los segundos pasaron, y esos segundos fueron los que le costaron la vida. Melinda y Michelle vieron a su madre hundirse en un parque que prometía diversión familiar y entrega seguridad como garantía. La familia demandó a Six Flags alegando negligencia directa, personal mal entrenado, tiempos de reacción inaceptables y un sistema de vigilancia que falló cuando más se necesitaba. Lo que hace este caso todavía más doloroso es lo simple que hubiera sido evitarlo. Un salvavidas atento, 10 segundos menos de reacción, una supervisión real, no de rutina. Linda Forbes no murió en un tobogán extremo ni en una atracción de alto riesgo. Murió en la atracción más tranquila del parque, la que se supone que es para descansar. Su muerte se convirtió en advertencia y en una demanda que expuso cuántos parques acuáticos en Estados Unidos operan con menos personal del necesario para ahorrar en nómina. Pero el número 6 no es el más perturbador. Espera a ver lo que pasó con un niño de apenas 4 años. Número 5. Niño de 4 años Great America. Fue en 2007, en el parque Great America, en Santa Clara, California. La piscina de olas Great Barrier Reef estaba llena de familias disfrutando de un día normal de verano. Nadie imaginó que ese día terminaría en tragedia, y mucho menos que la víctima fuera un niño tan pequeño, en un agua tan poco profunda, que cualquiera pensaría que era imposible ahogarse ahí. Pero se ahogó, en pocos pies de agua, rodeado de gente, con salvavidas contratados específicamente para evitar exactamente esto. La investigación de Cal barra OSHA, la agencia estatal encargada de la seguridad laboral en California, encontró algo que debería haber sido inaceptable desde el primer día. Los salvavidas no tenían la preparación adecuada para reaccionar ante una emergencia real. Las advertencias de seguridad que se supone debían hacerse cumplir simplemente no se hacían cumplir. Existían en el papel, no existían en la práctica. Un niño de 4 años no debería poder ahogarse frente a decenas de personas en una piscina de olas diseñada para ser segura. Pero pasó. Y pasó porque el sistema de vigilancia falló en cada nivel. Entrenamiento, supervisión y cumplimiento real de los protocolos. La familia del niño llegó a un acuerdo económico, un settlement, con la empresa dueña de Great America. El monto exacto nunca se hizo completamente público, pero el mensaje del caso fue claro. Cuando un parque acuático prioriza el volumen de visitantes por encima del entrenamiento real de su personal, los niños son los que pagan el precio más alto. Cal barra OSHA documentó las fallas, la familia documentó el dolor y el parque siguió operando. Lo que viene ahora no fue un descuido pequeño, fue una atracción que Six Flags sabía que estaba fallando. Número 4. Six Flags Hurricane Harbor, $6,5 millones. En Six Flags Hurricane Harbor, un visitante entró a la piscina de olas esperando pasar un día divertido con su familia. No sabía que esa misma atracción llevaba tiempo con fallas de mantenimiento que la administración del parque conocía y decidió ignorar. No sabía que la supervisión de los salvavidas era, según la demanda posterior, claramente inadecuada para el volumen de gente y la intensidad de las olas artificiales. Una ola lo golpeó con más fuerza de la que debería.
El impacto lo lanzó contra el fondo de la piscina y en un instante su cuerpo dejó de responder como antes. Lesiones espinales graves, el tipo de lesión que no se cura con tiempo, que no mejora con terapia, que cambia absolutamente todo. Cómo camina, cómo trabaja, cómo vive el resto de su vida. La demanda contra Six Flags alegó negligencia directa en dos frentes: mantenimiento deficiente del sistema de generación de olas y supervisión de salvavidas insuficiente para prevenir accidentes exactamente como este. No fue mala suerte, fue una atracción operando con fallas conocidas, en un parque que prioriza mantener las filas moviéndose por encima de detener una atracción para repararla correctamente. El caso terminó en un settlement de $6.5 millones, una cifra que reconoce en números lo que ninguna cantidad de dinero puede realmente reparar: una columna vertebral dañada para siempre. $6.5 millones por una piscina que Six Flags pudo haber cerrado a tiempo para repararla. No lo hizo. El número 3 no fue una sola persona lastimada. Fue una tragedia que se llevó una vida en segundos frente a 9 testigos que sobrevivieron. Número 3. Roaring Rapids, Six Flags Over Georgia, $4 millones. 10 personas iban en esa balsa cuando entraron a Roaring Rapids, la atracción de aguas rápidas de Six Flags Over Georgia. Ninguna de ellas sabía que las cámaras de aire que mantenían flotando esa embarcación tenían un problema que el parque no había resuelto. En medio del recorrido, sin aviso, las cámaras de aire se desinflaron abruptamente. La balsa perdió flotabilidad de golpe y quedó atrapada contra una tubería subacuática que la volteó por completo, lanzando a los 10 pasajeros al agua en cuestión de segundos. 9 sobrevivieron con heridas. Una mujer de 28 años no lo logró. La investigación posterior reveló que el diseño de esa sección de la atracción, combinado con el mantenimiento deficiente de las cámaras de flotación, creaba un riesgo que el parque conocía o debió haber conocido. No fue una tormenta, no fue un error del operador. Fue una tubería subacuática mal posicionada en una atracción que llevaba años operando sin que nadie corrigiera el problema estructural. La familia de la víctima demandó a Six Flags Over Georgia y el caso terminó en un settlement de $4 millones. $4 millones por una vida que se apagó en segundos, en una atracción diseñada para simular emoción controlada, no peligro real. 10 personas confiaron en que esa balsa las mantendría a flote. 9 regresaron a casa con cicatrices. Una nunca regresó. Y ahora llegamos al caso que cambió la industria de los parques acuáticos para siempre. Número 2. Caleb Schwab Schlitterbahn, $19,7 millones. Caleb Schwab tenía 10 años. Su padre era legislador estatal y murió decapitado frente a toda su familia en el tobogán más alto del mundo. El 7 de agosto de 2016, Caleb subió al Berrucht, en Schlitterbahn, Kansas, 168 pies de altura, el tobogán de agua más alto jamás construido. Su familia lo esperaba abajo, celular en mano, lista para verlo llegar riendo al final del descenso, como habían visto a cientos de niños hacerlo antes. Eso nunca pasó. Durante el descenso, la balsa en la que iba Caleb salió disparada por los aires y golpeó una estructura metálica de soporte del tobogán. Caleb murió decapitado en cuestión de segundos, frente a sus padres y hermanos que veían desde abajo esperando verlo llegar sonriendo. Lo que la investigación descubrió después es lo que convirtió este caso en uno de los más indignantes de la historia de los parques acuáticos en Estados Unidos. Empleados de Schlitterbahn habían encubierto incidentes similares en el mismo tobogán mucho antes de la muerte de Caleb. Al menos 10 personas habían sufrido lesiones previas en esa misma atracción, conmociones cerebrales, fracturas de dedos, golpes graves, y el parque lo sabía, y aún así lo mantuvo abierto. No hubo error humano aislado, hubo un patrón documentado de negligencia que la empresa decidió ignorar, incidente tras incidente, hasta que un niño de 10 años pagó con su vida. La familia Schwab recibió $19.732.125, el settlement más grande en la historia de Kansas y Missouri por la muerte injusta de un menor. Casi $20 millones que ninguna cifra podría compensar realmente. El Berrucht fue demolido para siempre, pero la pregunta permanece. ¿Cuántas advertencias necesita una empresa antes de que alguien muera? Pero el número 1 en esta lista es quizás el más simple de evitar de todos. Número 1. Parque acuático del norte de California, $8 millones. En un parque acuático del norte de California, un niño pequeño entró a la alberca en un día como cualquier otro.
Sus padres confiaban en que, como en cualquier instalación acuática pública, habría suficientes salvavidas certificados vigilando cada sección del agua. Esa confianza era razonable. También era falsa. La estación de salvavidas de esa sección de la alberca no tenía el personal suficiente para cubrir el área de manera efectiva. La investigación posterior reveló una falta total de cumplimiento de las regulaciones básicas de seguridad en albercas, regulaciones que existen precisamente para evitar lo que pasó ese día. El niño se ahogó. No en una atracción extrema, no en aguas profundas y traicioneras. Se ahogó en una alberca pública, donde debería haber existido vigilancia constante y calificada en todo momento. La ley obligaba al parque a tener salvavidas certificados en cada zona de riesgo. El parque eligió no cumplir con esa obligación, según la demanda de la familia, para ahorrar en nómina. Un puesto de trabajo menos, un salario menos, una vida perdida. La familia demandó, y el caso terminó en un settlement de $8 millones. $8 millones que la empresa pagó después de la tragedia. Dinero que jamás habría necesitado gastar si hubiera invertido ese mismo dinero antes en contratar el personal que la ley exigía. 6 casos: ahogamientos, decapitaciones, lesiones espinales, químicos tóxicos, balsas que se voltean sin aviso. Millones y millones de dólares en settlements que ningún parque acuático quiere que sus visitantes conozcan antes de comprar el boleto. La pregunta que queda es simple: ¿cuántos casos más hacen falta antes de que algo realmente cambie? La próxima vez que entres a un parque acuático, pregúntate cuántos salvavidas ves realmente vigilando el agua y cuántos son solo parte de un uniforme. La respuesta podría salvarte la vida.